Hoy tenemos una palabra de parte de Dios para ti. Hoy estamos celebrando algo especial en casa. Hoy estamos celebrando la gran fiesta de Pentecostés. Y de verdad que a mí me emociona cada vez de que Dios señala momentos importantes del año para que recordemos las bases de nuestra fe. Hay una de las personas que no solemos celebrar mucho en la iglesia y es alguien que siempre debemos darle protagonismo en medio de nuestras reuniones, y es la persona del Espíritu Santo. Y hoy vamos a estar viendo un poquito acerca de ello. Así que espero que Dios abra tu corazón y que recibas lo que Dios tiene preparado esta mañana para ti. ¿Estamos listos? Bueno, vamos entonces a comenzar. Una preguntita les quiero hacer para iniciar. ¿Alguna vez han probado, ya sea un servicio, un bien, un producto, de esos que sientes que te cambian la vida? O que de repente es que la publicidad que salió ahí, yo recuerdo en los 90 es que TV Offer, de que cuando vendían un producto y algo, era como comercial como de 3 horas ahí dándole vuelta al cosito ese que cortaba las verduras y esas cuestiones. Pero todos eran productos que te cambiaban la vida, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, hay un producto que a mí sí me cambió la vida de un año para acá. ¿Y tú sabes qué es? Es algo que se llama desodorante de piedra de alumbre. ¿Nunca lo han visto? ¿Nunca lo han visto? Que es como una piedrita que es como de un mineral. Es un mineral, no recuerdo cuál es el nombre del compuesto, pero es una maravilla. Porque cuando tú te lo colocas, cuando tú te lo pones, o sea, el compuesto químico no lo sé, pero es una maravilla porque cuando tú te lo pones, no es que no sudes, pero es que no hueles a nada. Y es como si nada más te frotases algo. ¿Ah? Ese mismo, sulfato yo no sé qué. Entonces, sulfato potásico, bueno, esa cosa. Y la cosa está de que es una maravilla. Porque, las camisas, la ropa, o sea, no se te llena del pesgote del desodorante, que pues es complicadísimo sacárselo. Es una locura, es una maravilla. ¿Verdad que pareciera de que ¿cómo se llama? De que estoy creyendo en ese producto y que todo lo que ha significado Lighthouse hasta la fecha ha sido para tenerte aquí sentado y decirte de que si quieres ser tu propio jefe y que vendas desodorante de piedra de alumbre. Pero mira algo curioso. En lo que te lo he estado compartiendo, las bondades de todo esto, pude haber tomado 2 caminos. Pude haberte hablado de lo que es, o, como hice hace un momento, hablarte de lo que hizo en mi vida. Porque me cambió la vida. Y mis camisas y mis suéteres. Hay una empresa global de investigación llamada Nielsen, que investiga todos estos fenómenos en el mercado y en la publicidad. Y Nielsen publicó hace un tiempo un estudio que decía lo siguiente: cuando alguien te comparte su experiencia de vida, en vez de solo información, hay un 88 a 92% de probabilidad de conexión con la persona. Parece que la gente conectada es no a través de las características de las cosas, sino más bien de qué vivencia, qué aporta, qué hace en tu vida. Hay una publicidad maravillosa de hace unos años atrás de esta empresa de la manzanita de Apple. Cuando recién salió el iPod, la primera vez que salió el iPod, yo me quería volver loco cuando lo vi. Hay muchos aquí Gen Z que dirán: pastor, pero esa cosa es más vieja. Bueno, yo sí viví esa época del iPod, ya tiré ya mi cédula ahí. Pero bueno, yo recuerdo que la propaganda decía lo siguiente: es un reproductor MP3. Coloca la siguiente imagen, por fin. La del iPod. Era un reproductor MP3 con 5 GB de almacenamiento. Eso decían las... Yo creo que no, ¿ah? Esas son las características. Steve Jobs lo entendía. Él bien pudo haber hecho esto. Murales por todos lados, en ciudades, en aeropuertos, que decía iPod, reproductor MP3 con 5 GB de almacenamiento. ¿En qué diferencia eso? ¿Qué te llama la atención? Nada. Me estás hablando de lo que es. Y muy inteligentemente, vendedor sorprendente que siempre fue Steve Jobs,
no comercializó el iPod con esa frase, sino que dijo lo siguiente: iPod, 1000 canciones en tu bolsillo. ¿Se acuerdan? Ahí enganchó a la gente. Ahí enganchó nuestra atención. Porque bien nos pudo haber hablado simplemente de lo que era el producto, sus bondades, pero no. Habló en las publicidades, las primeras que salió de el iPod, cómo impactaba tu vida, qué cambiaba en tu vida. 1000 canciones en tu bolsillo. En ese momento, quizás para nosotros hoy en día con las plataformas digitales, Spotify y todo eso, no es la gran cosa esto. Pero cuando esto entró al mercado, revolucionó, porque nadie podía tener más que lo que cabía en un CD. O estos MP3 que tenían muy poquita memoria, pero tener 1000 canciones en tu bolsillo, tú sentías que tú llevabas la biblioteca de Alejandría en tu bolsillo derecho. O sea, era una locura. Y me hace reflexionar lo siguiente, porque muchas veces hemos escuchado esta frase que dice: información es poder. Pero le quiero dar un poquito la vuelta, porque pudiera decirte que más que información es poder, experiencia es poder. No hay nada como una experiencia de vida. El compartir una experiencia de vida es algo que engancha, algo que transforma, algo que cambia tu manera de ver el mundo, ¿verdad? En lo espiritual sucede algo similar. La cultura de este tiempo está simplemente descubriendo lo que Dios hace mucho tiempo atrás ya estableció en su palabra, ya orquestó para nosotros. A mí me encanta este versículo. Hay muchas veces que dicen que es un versículo súper fatalista, cuando en Eclesiastés Salomón dice: nada hay nuevo debajo del sol. Pero para serte muy honesto, tiene toda la razón del mundo, porque ya todo lo que estamos experimentando, estamos simplemente descubriendo las cosas que ya Dios orquestó desde el inicio del tiempo. Y cuando uno tiene una experiencia que transforma, no puede evitar el querer compartirla. Como hace un momento al comienzo, ese desodorante me cambió la vida. Pero experiencias que transforman tu vida, no puedes evitar el querer compartirla. No puedes evitar ser testigo de lo que Dios ha hecho en tu vida. Mira, puedes llevar a una persona a 1000 iglesias, a escuchar 1000 predicaciones, pero en el momento de que alguien comparte con esa persona el evidente testimonio de una vida cambiada, no hay nada ni nadie que puede negar la acción de Dios en la vida de esa persona. Testimonio es algo impresionante, impresionante, porque es más que información, es transformación. Y Jesús lo sabía, y por eso es que hace este llamado especial a sus discípulos, que lo vemos en Hechos capítulo 1 verso 8, que dice así. Es el versículo donde nos vamos a estar centrando esta mañana. Dice de esta manera: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Hay algo que tenemos que entender en este tiempo en el que vivimos, iglesia, y es lo siguiente: el evangelio no avanza por argumentos, avanza por testigos. Avanza por aquellos que Dios, en su infinita gracia y misericordia, está equipando para compartir el mensaje de salvación. El evangelio no es simplemente información. El evangelio avanza por sus testigos. Esta es una invitación de parte de Jesús, lo que vemos en Hechos capítulo 1 verso 8, a ser sus testigos. Pero seamos sinceros en algo. Y aquí no importa el tiempo que estés en el evangelio, si acabas de conocer de Jesús, si te acaban de echar el bochinche, si es primera vez que hayas entrado a una iglesia, puesto pie en una iglesia en tu vida, a todos nos da pena muchas veces compartir y hablar delante de la gente, ni se diga.
Ustedes aquí donde me ven, yo me considero introvertido. Dirán, pastor, usted está loco. Pero no tienen idea la pena con la que yo batallo estar aquí delante de ustedes hablándole. Pero yo creo que eso nos pasa a todos. A todos nos da un poquito de vergüenza. Y mucho más cuando se trata de compartir con los demás nuestra fe. Hay pocos que sienten guau, de que esto es... No, que va. Ni pocos. Yo creo que a todos nos ha dado en un momento un poquito de vergüenza. Pero ¿sabes qué? Hay una buena noticia. No estás solo, no estás sola. Porque hoy veremos cómo un grupo de seguidores de Jesús pasaron de ser personas llenas de dudas, llenas de temor, llenas de angustias, a ser testigos de lo que Dios está haciendo aquí en la tierra. Ser valientes mensajeros del mensaje más maravilloso de toda la historia de la humanidad, que Cristo ha resucitado, venció la muerte, está sentado a la diestra del Padre y compró nuestra salvación. Así es. Pero ¿cómo llegamos de un punto al otro? ¿Cómo llegamos de un grupo de personas atemorizadas por lo que les podía suceder a ser valientes testigos del amor de Dios? ¿Qué significa eso de ser un testigo de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, pastor? ¿Cómo testificamos? Y la pregunta más importante, diría yo, que nos haremos esta mañana de hoy es: ¿por qué nos metemos en este lío? Que muchas veces uno comienza a caminar en los caminos del Señor y te hace esa pregunta: Señor, ¿por qué me metí en este lío? Amén. Así que para comenzar, ¿qué les parece si oramos? ¿Oramos? Vamos a orar para comenzar. Padre, te doy gracias por esta hermosa mañana que nos has regalado, Señor. Por la oportunidad, Señor, por el privilegio que es estar aquí reunidos, Señor, delante de todos estos testigos de tu amor, Padre. Te pido en el nombre de Jesús que durante los siguientes minutos vuelques toda nuestra atención a tu palabra, Señor. Que hables a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor. Que impartas en cada uno, Señor, valentía de nuevo, Señor, para ser testigos de tu palabra, Señor. Toda preocupación, toda angustia, cansancio de la semana, Señor, queda total y completamente removido. Abre nuestros oídos y nuestro entendimiento a tu palabra esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Bueno, el punto número 1 de esta mañana es: quiero ir respondiendo algunas preguntas que lo más seguro todos nos hemos hecho cuando se trata de este tema. Primero que nada, ¿qué es un testigo? ¿Qué es un testigo? Tenemos de repente como que en la mente el concepto de legal de lo que es un testigo. ¿Pero qué es un testigo? Bueno, un testigo es una persona que presencia un suceso o tiene conocimiento directo de él y puede dar testimonio sobre lo ocurrido. En otras palabras, un testigo simplemente es alguien que vio, experimentó algo y que te lo puede contar. ¿Ok? Partamos de eso. Y vemos en la vida de los discípulos de Jesús, en sus cartas, que ellos fueron testigos de cosas increíbles, de cosas maravillosas. Y podemos ver en sus cartas cómo ellos se expresan, cómo hablan de lo que vivieron, de lo que experimentaron. Lo vemos, por ejemplo, en 1 Juan capítulo 1, verso 1. Dice así: les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Juan estaba totalmente convencido de lo que había visto, de lo que había experimentado. Él era un testigo. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 16 dice así también: pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos. Pedro era un testigo de el poder
de Cristo Jesús, del poder de Dios aquí en la tierra manifestado en Jesús. Estos discípulos habían caminado, habían comido, habían viajado con Jesús por toda Galilea. Los lugares que ni se imaginaban que iban a viajar, lo más seguro. Situaciones que jamás pensaron que iban a estar metidos, como la que vimos la semana pasada, en medio de una tormenta, cruzando el lago de Genesaret. Pensaban que iban a morirse ahí justito en ese momento. Vieron a Jesús ser cuestionado por las autoridades. Lo vieron ser perseguido. Lo vieron sufrir. Y lo vieron morir en la cruz del Calvario. Pero lo importante es que asimismo también lo vieron resucitado. También lo vieron resucitado. Después de haber resucitado, Jesús, dice la palabra de Dios, que 40 días estuvo conviviendo con sus discípulos. 40 días estuvo hablándoles del reino, impartiéndoles visión, misión de lo que vendría. Y justo antes de Jesús ascender a los cielos, les deja una misión evidente a sus discípulos. Y lo vemos aquí en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versos 18 al 20, que dice así: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a todos los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Pudiéramos decir, porque, yo te digo una cosa: si hubiese sido uno de los discípulos de Jesús allí, bueno, ponte en ese lugar, pues, ahí presente, y que Jesús mismo, encarnado, resucitado, te diga todas esas cosas. Yo salgo más pompeado de cuando salgo de aquí de una prédica de un domingo en Lighthouse. ¿Sí o no? Dios mío, estaría que y me voy a comer el mundo entero por lo que acaba de declarar Jesús sobre mi vida. Pudiéramos decir que los discípulos lo tenían todo, absolutamente todo, que estaban totalmente equipados para iniciar la misión. Pero si nos vamos un par de versículos atrás, porque me da risa. Jesús, a pesar de que vio lo que te voy a escribir, lo que te voy a describir, les dice esto. Pero mira, vámonos un par de versículos atrás a ver cómo estaba el corazón de los discípulos. Ojo, lo vieron resucitar. 40 días estando con ellos presente. Vieron todos los milagros, todas las maravillas de todo. Y les pone esta misión. Pero tú sabes cómo estaba el corazón de los discípulos. Mateo 28, 16, 17 dice así: entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Algunos de ellos dudaban. Algunos de ellos tenían miedo de lo que podía suceder, de lo que iba a suceder. Y aún así Jesús les imparte una misión. A mí a veces me supera el entendimiento de Jesús, cómo Él hace las cosas y por qué hace las cosas. Pero muchas veces uno termina entendiendo la gracia es del otro lado, y eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cómo puede ser posible que aún conociendo tanto de Jesús, habiéndolo visto con sus propios ojos, caminado los pasos que caminó, ver los milagros, las proezas, todo lo que sucedía, aún así dudar? ¿Cómo? Los discípulos tenían muchísimo conocimiento, muchísimas anécdotas, muchísima información, pero faltaba un pequeño ingrediente, y era una experiencia. Para ser testigos
A veces falta una experiencia. Porque ¿sabes qué? Y anota esta frase. Un testigo no habla de lo que estudió. Habla de lo que vivió. Habla de lo que vivió. Cuando se trata de compartir el evangelio, un testigo no habla de lo que estudió. Porque el evangelio no es información, es poder de Dios para salvar, dice la palabra de Dios. Amén. Excelente, pastor. Ya entendemos lo que es un testigo. Ahora, ¿cómo ser un testigo en este caso? El libro de los Hechos de los discípulos registra la interacción que leímos hace un rato en Mateo, pero la expande un poquito más, la complementa un poquito más esas últimas palabras que Jesús le da a sus discípulos antes de ascender a los cielos. Y lo vemos en Hechos capítulo 1, versos 6 al 7, que dice así: así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Todavía ellos estaban haciendo esa pregunta. Después de verlo resucitado, todas esas cosas, todavía no le habían caído el 20 a algunos. Todavía estaban pensando de que, a ver, ¿cuándo vas a venir con caballos, con espada para restaurar la gloria a Israel? Los discípulos. Así que muchas veces, aquí hago un inciso, no te sientas mal cuando a veces no captas a la primera. A veces somos un poquito cabezones, incluso los discípulos. Bueno, continúo. Él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Y aquí viene lo importante, el verso que te leí al comienzo. Ahora ya está un poquito más dentro del contexto porque Jesús les dice esas palabras. Les dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. O sea que era importante que ellos tuvieran una experiencia con el Espíritu Santo. Descendiera sobre ellos y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. ¿Qué era ese poder que hablaba Jesús? Puedo decirte lo que no era ese dichoso poder. No era una fuerza, no era una energía, no eran chakras, ni nada de eso. El Espíritu Santo no es eso. El Espíritu Santo es una persona. Persona. El Espíritu Santo. Por eso tiene nombre y apellido: Espíritu Santo. Qué curioso, ¿verdad? Vemos que había miedo, que había dudas, que había impaciencia de parte de los discípulos de Jesús ante qué cosas sucederían. Jesús, resucitaste, llegaste aquí, ya por ahí mismito te vas, ¿qué pasó? Ellos pensaron que esa era la victoria de Jesús, y ahora sí se iba a levantar en contra del imperio romano, restaurar la gloria a Israel. Pero para que finalmente los discípulos de Jesús estuvieran capacitados para la tarea más grande de su vida, debían primero cumplir con ciertos criterios para recibir ese poder, para recibir ese regalo, porque el Espíritu Santo es un regalo para la vida del creyente. Y hay 3 condiciones que tenían que ocurrir en la vida de los discípulos para recibir finalmente ese regalo. Y la primera condición era obedecer. Obediencia. Obedecer. Mira lo que le dice Jesús en los versos 4 y 5 del capítulo 1. Les dice: una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Cuando se trata de recibir un regalo, esta es observación científica de parte del pastor. Existen 2 clases de personas cuando se trata de recibir un regalo.
Número 1, los que aman la experiencia previa al regalo. Y número 2, los que aman la experiencia posterior a recibir el regalo. ¿Y sabes en qué lo ves? En la manera como tratan la envoltura. ¿No te ha pasado que hay personas de que, hey, es su cumpleaños, va y le das un regalo? ¡Ay, gracias por el regalo! La destrozan al instante. Es más, si es algo que viene en una cajeta, hasta la cajeta la rompen abriendo el regalo, ¿sí o no? Si era un, qué sé yo, un vestido o algo que tenía una etiqueta o algún lacito, hasta se lo arrancan sin querer. Bueno, pero hay gente. Sin embargo, hay otras personas que son un poquito más como yo, un poquito más psicópatas, porque a mí lo que me gusta es, le abro la esquinita, le quito el tape, saco la cajita, después doblo guardo el lacito para usarlo después, ¿no? Pues tú no sabes, ¿eh? ¿Sí o no? Existen dos clases de personas, ¿verdad? Aquellos de que aman la experiencia de romper el regalo y ya tener el regalo en las manos. Y ellos que disfrutan la experiencia de la envoltura y de todo eso, de todo ese protocolo. Y nos damos cuenta en eso, en el envoltorio. Hay una tradición en Japón, una tradición súper antigua y milenaria en Japón, que es el arte del furoshiki. El furoshiki. ¿Alguna vez lo has visto en tu anime favorito de culto? El furoshiki. Demon Hunter, Jujutsu Kaisen. Sí, el pastor es medio otaku. Ok. Rama y medio también tenía esa cosa así. Goku. Bueno, ya no importa. Esto es una prédica. Esto no es aquí. Voy a estar hablando de anime. El arte del furoshiki. El arte de furoshiki es el arte de envolver un regalo. Y la filosofía detrás de esto para los japoneses es que la envoltura comunica algo. La manera en como tú tratas el regalo comunica algo. El envoltorio comunica respeto, intención y honra hacia quien lo recibe. Hay una frase hermosa que me encanta de esta filosofía del furoshiki y es que dice lo siguiente: el regalo comienza antes de abrirse. Qué impresionante, ¿eh? El regalo comienza desde antes de abrirse. Pero seamos honestos en algo. El regalo no es el envoltorio, sino que el envoltorio es el que honra al regalo. ¿Estamos entendiendo? El regalo final no es eso, es lo que está adentro. Pero el envoltorio, cómo lo rodea, cómo lo trata, cómo lo honra, es lo que hace honorable al regalo. Lo mismo es la obediencia. La obediencia no es el regalo. El regalo es el Espíritu Santo. Pero es la manera en la que santificamos el recibir ese regalo. La obediencia. Los discípulos fueron obedientes y se quedaron ahí en Jerusalén. Se quedaron en Jerusalén. Pero lo interesante de todo esto es que no se quedaron con los brazos cruzados, sino que también en medio de la obediencia, en medio de ese momento, oraron. Y eso es la segunda condición, oraron. Vemos en el verso 14 del capítulo 1 del libro de los Hechos lo siguiente, dice: todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración, junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Hay una frase que a veces yo no entiendo, y es cuando la gente dice que bueno, lo último que queda es orar. ¿La has escuchado, verdad? La oración jamás debería ser nuestro último recurso para confrontar situaciones límites de la vida. Jamás deberíamos tratarla de esa manera.
Jamás. Más bien, oración es aquello que prepara el terreno para lo que Dios está a punto de hacer en nuestras vidas. No esperes llegar a una situación límite para desarrollar una vida de oración. No esperes. Si hoy en día estás escuchando esto y no has empezado a desarrollar una vida de oración, pastor, ¿qué es una vida de oración? Yo no sé, desde que abres los ojos, ora. Desde que estás en el tranque, ora. Desde que estás en el elevador, ora. Cuando estás cocinando, ora. Cuando estás a punto de acostarte a dormir, ora. Pastor, pero eso es muy excesivo. No, es una vida de oración. Hay una frase que me encanta que decía un pastor y decía lo siguiente: jamás he orado más de una hora, pero jamás he podido pasar una hora sin orar. Eso es una vida de oración. Tener presente la presencia. Presente la presencia. No esperes llegar a una situación límite para entonces empezar a desarrollar una vida de oración. La oración prepara nuestro entorno, es verdad, pero ¿sabes también qué es lo que prepara? Nuestro interior. La oración prepara nuestro interior. La oración no acelera los tiempos de Dios, pero sí nos hace entender el tiempo de Dios. No sé si la captaste. Oración no le tuerce la mano a Dios. Oración no hace que el tiempo de Dios se acelere, pero hace que el creyente entienda cuál es el tiempo en el que Dios está actuando. Amén. Porque la oración nos invita a caminar con Dios en medio del proceso. De eso se trata oración. Es una invitación a caminar con Él en medio del proceso. Porque Dios sigue avanzando en medio de tu proceso. ¿Qué aprendimos la semana pasada acerca de las tormentas de la vida? Que Jesús está en tu barca. Bueno, Dios está contigo en medio del proceso. Ahora, revisemos un poquito lo que llevamos hasta ahora, las condiciones. Vemos que los discípulos fueron obedientes, los discípulos oraron. Y aquí viene a veces el reto más grandecito, porque hay veces personas que, pastor, obedecer, soldadito de Jesús. Orar, pastor, yo oro 20 veces al día, no hay ningún problema. Pero tú sabes también qué tuvieron que hacer los discípulos: orar, obedecer y también, y este es el tercer punto, esperar. El cuco, la tulivieja de muchos que te digan: espera. ¿A cuánto les encanta esperar? ¿Su pasatiempo favorito? Uf, pastor, a mí cómo me gusta. Está en la fila del corredor y cae como 50 carros delante mío. Uf, soy fan de eso. Cuando llego al supermercado y agarro el tiquetito para comprar jamón y el queso, y de repente me sale número, ojalá, número 148 y van por el 50. Muchas veces, y mira, y te das la vuelta por el pasillo del pan y los huevos y que pasé tiempo, y cuando regresan van por el 52. Ah, no, si eres jubilado vives la vida de un jubiloso, esa es otra cosa, ahí no pasa nada, ahí no pasa nada. Se lo ganaron los jubilados entonces. A veces es peor. Ay, Dios mío, entonces, ¿a dónde vamos a llegar? A ninguno nos gusta esperar, seamos honestos. Y hay veces que la espera no tiene sentido. A veces parece que la espera solamente está allí para fregar la paciencia, ¿verdad? Pongámonos en el lugar de los discípulos de Jesús por un momento. Jesús prometió que vendría el Espíritu Santo. Estamos obedeciendo, nos quedamos en Jerusalén, estamos orando, estamos aquí en medio. Y revisemos un poquito la cronología de eventos para que entendamos. Fueron personas que estuvieron caminando con Jesús 3 años de su ministerio público.
vivieron, pasaron de todo, tormenta, Jesús levantando muertos de la tumba, sanidad, milagros, todo lo vieron. Vieron a Jesús transfigurado, 3 de ellos, o sea, vieron toda clase de cosas impresionantes. Y después Jesús es aprendido, crucificado, pasan 3 días y después resucita. Pero después de esos 40 días caminando con ellos, hablando de toda clase de ellos, y les dice: muchachos, me voy. Pero viene alguien. Es más, les conviene que yo haga esto. Así que, chao. Yo nada más me imagino a los discípulos en ese lugar de reunión, orando todos juntos. Me imagino que la mañana del primer día están ahí orando juntos. Van pasando las horas y nada. Sale el sol, segundo día. Van pasando las horas y nada. Tercer día. Seguimos ahí orando, esperando. Van pasando las horas y nada. Cuarto día. Pasan las horas y nada. Ya se aburrieron de esperar. Quinto día. Van pasando las horas. Llega la tarde. María ya tiene listo el arroz. Se le va a quemar las lentejas, pero van pasando las horas y nada. Sexto día. Yo me imagino que para estos días están que, a ver, ¿cuántos? Espérate. A lo mejor será de que no cuenta el fin de semana. Así que ya pasó el fin de semana. Jesús se fue un viernes, así que el cielo dice que el sábado y el domingo no trabaja. Así que porque uno a veces se dice esas cosas como que para apaciguar, así como que en medio de la espera de que, no, tranquilo, eran 15 días hábiles, ¿verdad? Y llega el séptimo día, una semana entera, y yo me imagino que está ya Pedro allí viendo su reloj de sol. Porque, o sea, en ese tiempo no había relojes así, el reloj de sol ahí. Pasan las horas, ya llega la tarde y nada. ¿Cómo vives la espera? ¿Cómo vives la espera cuando te toca esperar y esperar y esperar y esperar? Pastor, llevo años orando por la sanidad de mi esposa. Pastor, llevo años orando por la restauración de mi casa, de mi matrimonio. Pastor, llevo años orando para que Dios me quite esta angustia, este dolor que cargo, este resentimiento hacia mis padres. Pastor, llevo años orando por aquel trabajo, orando porque la situación de mi economía cambie. Llevo años, pastor, usted no entiende cuánto tiempo. ¿Cómo vives la espera? Yo quiero darte una frase que, si algo de lo que acabo de mencionar te ha hecho pensar acerca de cómo vive la espera, quiero darte algo que te va a ayudar en medio de la espera. Y es lo siguiente: porque la espera es muchas veces la atmósfera necesaria para que la obediencia y la oración den pie al milagro. La espera no es tan larga
si sabes en quién estás esperando. La espera no es tan larga. Esos años se vuelven la plataforma indicada para que Dios haga algo maravilloso en tu vida. Es Él quien puede sanar, quien puede restaurar nuestras relaciones, quien puede traer paz, sanidad al corazón humano. Dios está obrando en tu vida, no lo puedes ver. Amén. La espera es muchas veces la atmósfera necesaria para que la obediencia y la oración den pie al milagro. ¿En qué día nos quedamos hace un rato? En la semana, ¿no? 7 días. Bueno, 8º día. Sale el sol. Vimos si ya puso la gallina. Pasa el día, pasa la tarde y no pasa nada. 9º día. Nos levantamos en la mañana, salimos a ordeñar las vacas, limpiamos los establos, pasa el día, pasa la tarde y no pasa nada. Ay, yo creo que esto algo va a suceder en algún momento, Señor. Ya llevamos más de una semana esperando. Si quieres aparecer, aparécete ya. Y llega el 10º día. Exactamente 50 días después de la resurrección de Jesús. Por eso es que llamamos a esta celebración Pentecostés, que significa 50 días después. 50 días pasa y ocurre lo siguiente. Hechos, capítulo 2, verso del 1 al 4, dice que el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo apareció, unas llamas, unas lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. No es que el Espíritu Santo no estuviera con los creyentes. No es que el Espíritu Santo no estuviese en la tierra. Él estuvo desde el principio, desde el inicio de la fundación del mundo. Pero la llenura del Espíritu Santo se da en este momento, en Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Cristo Jesús. Y esa gente no volvió a ser la misma. En ese lugar alto, qué casualidad, ¿eh? En ese lugar alto, en ese segundo piso, donde estaban todos reunidos, en obediencia, en oración y esperando. Mira, hay algo que a mí siempre me ha llamado la curiosidad de estos versos que acabamos de leer, porque hay una parte que cierra en el verso 4 que habla acerca que los discípulos empezaron a hablar en otros idiomas. Nos maravillamos muchas veces de eso, porque eran personas que, es más, empezaron a decir: hey, estos no son de la región tal. No me acuerdo si menciona que eran de Galilea. Estos galileos. ¿Sabes por qué lo decían? Porque los galileos eran gente muy humilde que no pronunciaba bien el hebreo. Tenían así como que un acentito. Hablaban el hebreo como jondeado. Se comían palabras. Eran así como interioranos, pues. Y el verlos a ellos hablar en idiomas y de manera clarita, a la gente les sorprendió en gran manera. Y pudiéramos meternos en ese tema de el hablar en otras lenguas y eso, pero hoy no vamos a ahondar en eso. Esa es harina de otro costal y lo vemos otro día. ¿Ok? Pero quiero centrarme en el hecho de que a lo mejor hay algo más que debemos prestarle atención. Y es que
si recordamos las últimas palabras de Jesús, lo último que Jesús habló a sus discípulos, la tarea que les dejó para hacer una vez fueran llenos del Espíritu Santo, nos conecta con la verdadera utilidad de ser llenos del Espíritu Santo. Porque ser lleno del Espíritu Santo no es para que simplemente el creyente se sienta bien consigo mismo. Porque sí, es verdad, el Espíritu Santo es el consolador. Él está presente en nuestras situaciones complicadas, difíciles de la vida. Pero hay una función importante del Espíritu Santo en la vida del creyente, y es el tercer punto de esta mañana, y es responder a esta pregunta: ¿para qué es que somos llenos del Espíritu Santo? ¿Para qué es que somos testigos de esto? Y te recuerdo el verso que leímos a un comienzo, Hechos 1:8, que dice así: pero recibirán poder, el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. En todas partes. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Todas partes. A lo mejor en lugares que no hablan tu mismo idioma. Interesante, ¿verdad? A lo mejor en lugares que la gente no es tan elegante como tú. A lo mejor en sitios en los que la única manera en la que podemos conectar y compartir el evangelio de Cristo Jesús es siendo testigos. Amén. Porque ser testigos tiene una función y parecerá redundante, pero somos testigos para testificar. Somos testigos para testificar a otros. No es casualidad que Jesús menciona cada uno de esos sitios que te acabo de mencionar, porque pareciera algo random, pero todos tienen una razón de ser, y es la que te quiero explicar a continuación. Y si pudiera ir viniendo prontito el equipo de alabanza y acompañarme en este momento, porque cada uno de estos lugares forma parte del círculo de acción del creyente. Si alguien me ayuda a buscar a los muchachos para que vayan viniendo, sí. Forma el círculo de acción de cada creyente. El primer sitio que menciona Jesús, ¿cuál es? No sé si me puedes poner el versículo, o no sé si era la siguiente diapositiva, que lo tenía nuevamente. Bueno, ponme el versículo anterior para que lo vayan viendo mientras lo estoy mencionando. El primer lugar que menciona es Jerusalén. ¿Qué era Jerusalén para los discípulos? ¿Recuerda dónde ellos estaban posicionados? Ellos estaban en Jerusalén. ¿Jerusalén qué es? Tu círculo local, el lugar donde te encuentras. Para comenzar a cumplir la gran tarea que Jesús nos dejó, tenemos que comenzar por donde estamos ahora. Ser misioneros en nuestra propia tierra. Ser misioneros en nuestro propio lugar. Los discípulos en ese momento se encontraban en la ciudad de Jerusalén, con todos los limitantes que conlleva eso, porque recuerda lo que dice la palabra de Dios acerca de ser profeta en su propia tierra. Nadie lo es. Nadie lo es. Ni siquiera Jesús mismo pudo hacer milagros en su propia tierra. Y hay muchas veces que le solemos dar excusas a Dios cuando compartimos en nuestro círculo más cercano. Señor, compartir tu mensaje con las personas que me conocen es duro, Padre, es duro, porque me conocen. Dios quiere que mires a tu alrededor y te des cuenta que aún existen muchas personas por conocer este maravilloso mensaje. Comienza por tu casa. ¿A qué familiar no le has hablado todavía lo que Dios está haciendo en tu vida? No te quedes con eso solo para ti. Tu familia, tus amigos, tu trabajo y etcétera, etcétera, etcétera. Tu círculo más cercano. Si aún vives en timidez, es normal. Los discípulos caminaron con Jesús, tenían toda la información que puede existir,
pero hacía falta una experiencia transformadora. Porque estás donde estás hoy para hacer luz en medio de esa oscuridad. El segundo lugar que vemos es Judea. ¿Qué era Judea para los discípulos en ese momento? Jerusalén, local. Judea, tu nación. Es Panamá entero. Pero pastor, Panamá es una tierra dura para compartir con la gente. Y aquí como es pueblo chiquito, infierno grande, pastor. Todo el mundo se conoce. Los discípulos fueron retados a ir más allá de la ciudad donde se encontraban, a ir por toda la región de Judea. Era un reto enorme. ¿Sabes por qué? Porque Judea, en su gran mayoría, su población eran judíos. Y en su gran mayoría eran personas que no eran afines con el evangelio, que rechazaban el hecho de que existiese alguien que se proclamaba Mesías. Pero no por eso Jesús pasaba por encima de su necesidad. No por eso Jesús dejaba por un lado la necesidad de su pueblo. Era un reto enorme, enorme, enorme. Pero sabes, Panamá necesita de Cristo. Es un reto grande, pero Panamá necesita de Cristo. Dios puede iniciar un avivamiento en esta nación en cualquier momento, en cualquier segundo. Si la iglesia de Jesucristo se para y toma el lugar que Dios ha dispuesto, el compartir con otros lo que Dios hace en nuestra vida. El evangelio es atrayente. El evangelio es un mensaje que cautiva hasta lo más profundo del corazón humano, porque es poder de Dios para salvar. Y el tercer sitio al que menciona Jesús en estos versículos es Samaria. ¿Y sabes lo que es Samaria? Samaria son otras culturas. Samaria son otros lugares. Jesús no limitó a sus discípulos a lo conocido. No, más bien les dijo, este mensaje no es solamente para Jerusalén, no es solamente para Judea, es hasta lo último, a los lugares que ustedes jamás habían imaginado. Esto es de carácter global. Samaria, en su gran mayoría, era una población mestiza. Mestizo era judío mezclado con otra nacionalidad. Esto tuvo que haber sido algo que confrontó a los discípulos. Porque ¿qué sucedía con judíos y samaritanos? No se soportaban. Lo consideraban gente sucia, gente inmunda, gente que no merecía el reino de Dios, que mejor ni les predicamos, ni les decimos, ni les compartimos nada, porque esos sangre sucia no se lo merecen. Para un judío de la época era casi imposible, mira hasta dónde va esto, era casi imposible mirar a los ojos de un samaritano. La costumbre, el rechazo era tal de que preferían tomar el camino más largo, rodear el lago de Genesaret con tal de no cruzarse con las tierras donde vivían los samaritanos. Jesús los saca de su zona de confort total y completamente y les hace ver que aquellos que más son despreciados, aquellos que ellos mismos sentían que no merecían el reino de Dios, son aquellos que Dios quiere que tú vayas, que les prediques y que les compartas el mensaje del evangelio, que Cristo murió por todos en la cruz, en la cruz. ¿Y sabes qué? Ese todos incluye incluso aquellas personas que no nos caen del todo bien. Aquellas personas que a lo mejor te habrán lastimado, te habrán mentido, te habrán hecho pasar por malos momentos. Noticia, Jesús murió por ellos también.
Jesús murió por ellos también. A veces yo me pregunto, ¿qué nos hace creer que somos tan especiales si ni siquiera nosotros merecíamos el perdón? Y aún así, Él nos amó lo suficiente como para morir en la cruz por tu pecado y por el mío, para darnos perdón, para darnos eternidad. ¿Quiénes somos nosotros para negárselo a otros? Ay, pastores, que me da pena. No se lo niegues. Ay, pastores, que me miró feo la semana pasada. No se lo niegues. Ese es el poder del evangelio. Ninguno merecía ser rescatados, pero aún así Él nos rescató. Porque es por la gracia de Dios que recibimos perdón y salvación. Que jamás se te olvide la vida de Saulo de Tarso. Él era perseguidor de la iglesia. Era un asesino. Era alguien que no le pesaba la mano para matar a los seguidores de Jesús. Y aún así, Jesús se le presenta en camino a Damasco. Y es el único que tuvo, después de Jesús resucitado, una interacción 1 a 1 con Jesús. Y su vida no fue la misma a partir de ese momento. Su vida no fue la misma a partir de ese momento. Pasó de Saulo a ser Pablo. Y 2/3 del Nuevo Testamento los escribió él. ¿Quiénes somos nosotros para negar el perdón de Dios? Nadie. El evangelio no se limita a la condición de nuestro pecado, porque mira la necesidad de Cristo en el corazón de las personas. Y el último lugar que menciona Jesús, hasta lo último de la tierra. Y eso que nos habla de nuestros límites. El poder del Espíritu Santo no se limita a nuestra limitada imaginación, sino que nos lleva más allá de lo que jamás hemos soñado. Para los discípulos, ir más allá de lo desconocido podía significar peligro de muerte, porque eran los revolucionarios de la época. Nadie quería ver algo con esta gente que estaba trastornando el mundo, porque era algo peligroso. Y existía un Saulo, a lo mejor pudieran haber habido 20 Saulos más, buscando gente a quien matar. Y es que, ¿sabes? En el griego, la palabra testigo que se utiliza en todos estos versículos que te acabo de leer es la palabra martis. Y es de donde sacamos la palabra que hoy en día utilizamos para mártir. Porque muchos de los cristianos del primer siglo, el ser testigos de Jesús era firmar tu sentencia de muerte. Hay veces que vivimos toda la vida buscando una razón por la cual vivir, ¿verdad? Bueno, ser un testigo de Jesús es tener una muy buena razón por la cual no tenerle miedo a la muerte. Quizás hoy en día y en este país en el que los encontramos la tenemos fácil. Aquí no están guindando en la calle ni ejecutando cristianos. Eso no pasa aquí. Eso no pasa aquí. Lo más que puede suceder aquí es que alguien te deje de hablar, una funita por aquí, por allá, un tweet que manden ahí, fanático, fanática. ¿Alguien se ha muerto de eso? No. Entonces, ¿dónde están nuestras excusas? Se caen, ¿verdad? Yo quiero recordarte, el evangelio no avanza por argumentos, avanza por testigos.
Un testigo no habla de lo que estudió, sino de lo que vivió. Vive el evangelio, experimenta lo que Dios tiene para ti. Jesús no dijo sean mis expertos, Jesús dijo sean mis testigos. Pastor, es que siento que me hace falta aprender un montón de cosas. Tranquilo, a todos nos hace falta aprender un montón de cosas de parte de Dios. Pero ahí donde estás, con lo que sabes, con lo que tienes, con lo que te rodeas, no esperes un día más para compartir las grandes cosas que Dios ha hecho en tu vida. No le niegues la oportunidad de conocer a aquel que cambia vidas, aquel que transforma nuestro camino, aquel que nos conecta con la eternidad. ¿Y cómo logramos esto? Anhelando la llenura de su Espíritu Santo. Anhelando la llenura de su Espíritu Santo. Siendo obedientes, orando y esperando